se dice de educación ambiental en cada año, en cada estado en cada periodo de educación, primaria, secundaria o la universidad, y no dice del eje transversal. Entonces creo que es propicio que sepan que desde aquí de Venezuela también pensábamos y también hemos dicho, hemos propuesto eso y eso lo hemos establecido en los scouts, en el Club de Leones, en los grupos ambientalistas, le hemos enseñado a algunos profesores, a algunas maestras, pero es importante que sigamos en el empeño porque todavía no hay comprensión a nivel mundial sobre este proceso que estamos diciendo desde Venezuela. Conversando con el doctor Elio Ríos, también con Marisol Santos a propósito del Día Mundial de la Educación. Maracaibo, las plantas de aquí sobreviven 6 meses sin lluvia y entonces no podemos estar inventando, por ejemplo, poner un árbol que corresponde a una montaña porque se seca. Tiene que tener resistencia, tiene que tener resiliencia y eso es algo que tiene que ser particular. La educación ambiental tiene que ser particular para la zona donde se tiene que implementar. Y creo que nosotros teniendo ahí el lago, que vamos de cada rato y hacemos el Día Mundial de las Playas, y hacemos la evaluación de las playas, allí en Isla Dorada o en el Paseo del Lago, que todo el mundo le dice ahora Vereda del Lago. Bueno, es maravilloso. Tenemos que adaptarnos. Y para decirlo de una vez, son 3 biomas que están aquí. Biomas es la zona donde están ecosistemas que tienen el mismo suelo, el mismo clima y la misma vegetación. Tenemos hacia el norte xerófitos en Maracaibo, hacia el centro y el sur es un bosque seco tropical y hacia el lago de Maracaibo bosque de manglar combinado con algunas otras plantas. Entonces tenemos que adaptar la educación ambiental a cada uno de los procesos y a cada una de las zonas y a cada una de las comunidades. Eso de los árboles me parece tan importante como que en cualquier parte del mundo un poco más, entre comillas, civilizado o de mayor prestación de la atención que significa eso. Aquí vemos cuadras y cuadras que la gente camina y no hay una matica que ni siquiera te llega a los tobillos. Y hace falta mucha arborización. En una ciudad como Maracaibo, te voy a poner el ejemplo de la avenida 5 de Julio. Generalmente lo que se coloca allí son unas maticas que generalmente mueren al poco tiempo que se colocan en lo que divide una calle en la isla y mueren rapidito por distintas causas. Pero si tú colocas árboles en la extensión de 5 de julio, que no sé con esta estructura que tiene allí 5 de julio si se puede hacer, habría que tumbar un poco de cosas para poner los árboles. Pero ¿de qué manera el ente público y los privados pueden sumar a la hora de poder hacer ese tipo de cosas? Y hay un ejemplo muy claro que es esto que hicieron en la 11A, que es como una especie de paseo, otra vez entre comillas, que hay entre 5 de julio y el tapón que está al final de esa calle. Sí, hace muchos años hicimos una propuesta que se fue el proyecto Niágara, nebulización integral de agua, arbolización y ambientación. Ese proyecto Niágara lo que quería decir es que tenemos que hacer túneles vegetales en las avenidas para que sean caminables. Por eso es que nosotros cuando hablamos de salud cardiovascular, cuando hablamos de salud ambiental, tenemos que caminar. Pero vos no podéis caminar para venir para acá, para la emisora, porque van a decir, bueno, ese hombre que está sometido a la intemperie. Y es que es así. El solazo que nosotros tenemos amerita una gran fronda, un bosque vial. Un bosque vial por donde uno pueda caminar. Cuando uno va desde el cuartel Libertador hasta el elevado de Siroma, hay un túnel vegetal. Y uno camina allí, y hay unos centros de salud, y uno camina por allí, llega bien a ese centro de salud sin estar insolado. Como decíamos, desde 5 de julio, desde el mismo cuartel Libertador hasta la avenida Circunvalación 2, usted también tiene un bosque vial allí y puede caminar perfectamente. Así que una de las propuestas que tenemos desde los grupos ambientalistas y desde el Club de Leones
Maracaibo Chinita del Sol es que nosotros tengamos bosques viales. ¿Hasta cuándo vamos a estar plantando árboles solos? Tiene que ser una intención, que sea un bosque comunitario, un bosque escolar, un bosque de bachillerato, de la universidad, un bosque hospitalario, un bosque vial. Esa es la propuesta y eso lo tenemos que saber. Trabajo que no es solamente el voluntariado llámese, de nuestra institución, Clubes de Leones en general, ¿verdad? Y el municipio, no, estamos hablando de que hay una corresponsabilidad, porque vuelvo y repito, somos una humanidad y esta ciudad nos pertenece y es nuestra responsabilidad mantenerla con esa frondosidad que minimiza la temperatura, porque también refresca. La mayor cantidad de árboles en la ciudad va a bajar un poco la temperatura en la ciudad, que en promedio es 33 grados. Y vos te acordáis, ahí en la avenida Baral, que desde el Liceo Baral hasta ahí 5 hay una de julio, caminería. eso era un tremendo túnel vegetal, y había una casa que nebulizaba. Y a pesar de todo, todavía hoy en día hay la mayor parte de esa Baral está con esos túneles vegetales. Y allá en San Francisco, detrás de la urbanización, hay una iglesia, hay un centro de ambulatorio de unos religiosos, y esa calle también totalmente frondada, y eso es un bosque vial, y es un túnel vegetal, y ahí la temperatura es muchísimo más baja que la cuadra que le sigue. No hay algo más agradable en la vida que caminar una ciudad. Sí, pero cuando la ciudad es agradable, más allá de la temperatura, pero esos túneles que tú mencionas deberían existir mucho más. Pero para que eso exista, eso es una especie de teoría. O sea, la teoría indica que sería mucho más beneficioso para quienes habitamos aquí la presencia de esos túneles, perfecto. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. En la práctica, desde el punto de vista del ciudadano y desde el punto de vista de la entidad, ya sea pública o privada, se da eso acá muy poco. Tiene que ver con la educación ambiental, entre otras cosas. Tiene que ver con la educación ambiental. Si nosotros, cuando usted ve que alguien está tumbando una mata, aquí en Maracaibo le decimos mata a los árboles. Te dice, ese señor tiene una falta de educación ambiental. Antes nosotros nos enfrentábamos, pero dijimos, no, vamos a abordar sencillamente la educación ambiental, porque nosotros no podemos, porque es insustentable que yo esté peleando con alguien porque está tumbando una mata. Él está tumbando la mata y yo lo estoy peleando a él. O sea, ¿dónde está la sustentabilidad mía? No hay solución ahí. No hay solución. Y entonces lo que estamos haciendo es agravando el proceso de que él le está tumbando y yo lo estoy agrediendo a él también, diciéndole, no haga eso. Entonces nosotros tenemos que ir con la educación ambiental como el proceso verdadero de la solución para convivir en una humanidad. Yo a mis alumnos en gestión ambiental, yo les decía que yo había tenido una vez un paciente que tuvo una encefalitis. Los virus se pasaron para el cerebro y tuvieron las condiciones adecuadas y empezaron a crecer. El señor se enfermó y posteriormente pues fue desvivido, pues. Entonces, ¿qué pasa? Acabaron con su comida, acabaron con donde ellos vivían. Así estamos haciendo nosotros. Prácticamente pudiéramos estar haciendo algunas personas como esos virus que se están comiendo donde están viviendo. Y no puede ser. Nosotros tenemos que convivir para que tengamos los servicios del ecosistema, para que nos den esos servicios y nosotros convertirnos también en un factor que va a ayudar al ecosistema con otros servicios que nosotros le estamos dando, pues plantar árboles, darle agüita, podarlos, no como algunas personas que lo que hacen es mocharlos. No, eso no lo debemos decir, pero existe. Nosotros tenemos que hacer la convivencia grata para nosotros y para el resto del ambiente. Esta es una ciudad para el Cují. En la zona norte. En la zona norte. Sí. ¿Estás hablando de zona norte? De aquí de la avenida Universidad hacia el norte. Okay. De la avenida Universidad empieza el ecotono más o menos hasta, ¿qué te digo? Hasta Doctor Portillo, que ahí empieza el bosque seco tropical en pleno. Bosque seco tropical son árboles que resisten la sequía de los 6 meses sin lluvia. Sin lluvia. Y entonces ese bosque seco tropical, que es típico de aquí, en San Francisco es presente, pues.
Usted compara Cujicito con San Francisco y son diametralmente distintos. Y usted compara el Milagro con el, con el Cujizal de ya de la Circunvalación 2 en adelante, con el bosque seco tropical de San Francisco, son totalmente diferentes. Tú me hablaste de 3 zonas. Sí, señor. ¿Ok? La zona norte, ¿qué recomiendas tú para que la gente siembre? Ahí hay que buscar lo que es el bosque espinoso, el cují xerófito. Hacia el Milagro, hacia la zona más costera, son, bueno, manglares, el cremón, la uva de playa, que es tan sabrosa que... Sí. El que no haya comido uva playa aquí en Maracaibo es que vivió allá en Perijá, para adentro, para la sierra. Bueno, entonces nosotros tenemos que ir seleccionando. El bosque seco tropical, los cujíes no corresponden allí, pero pueden vivir. Pero ahí lo que tenemos que hacer, los tabebuyas, que son los apamates, y el araguaney, bueno, ustedes han visto el jardín botánico, cómo se llena de uno de los araguaneyos, esos son los curarires, que son unos araguaneyes, y cómo se pone morado. Antes la circunvalación número 1 tenía 325 más o menos fue que contamos apamates, y los fueron quitando poco a poco, porque ellos cuando floreaba era el morado de la circunvalación 1. Me acuerdo de eso. Yo nunca lo vi. Bueno, al menos no lo recuerdo. Bueno, lo que pasa en mis 85 años no lo recuerdo. Dios mío, de que yo tengo 3 años menos que vos. Mira, entonces, ¿qué pasa con eso? Porque a veces nos dicen, no, pero es que yo no he visto eso. Porque es falta de educación ambiental. Porque los ojos no ven lo que la mente no conoce. Si usted tiene educación ambiental, ve de todo. En estos días estaba viendo una águila pescadora. Yo le digo a mi esposa, mira, un águila pescadora. Y me dijo, ¿y cómo sabes vos? Si yo nunca había visto eso, ¿cómo no lo vas a ver si siempre andáis conmigo y siempre están presentes? Pero ella no había tomado en cuenta. Antier que fuimos al Paseo del Lago, me dijo, ahí está tu águila pescadora. Ya aprendió. Ya aprendió. Qué bueno. Entonces, esa función de ese diario que nosotros tenemos de educación ambiental, de reconocer a nuestras especies, cada uno en su lugar. Porque vos no vas a conseguir las águilas pescadoras allá en Cujicito. Pero si veis por allí turpiales, bueno, ya no hay turpiales, pero sí los torditos, los gonzalitos, los 3, esos 3 son de la misma especie, son ictéridos. Los zamuros, que los vemos en todas partes. Ahorita están los cabezas rojas. Los zamuros y los zamuritos. Los zamuritos son familia de los turpiales y de los gonzalitos. Son los negros y amarillos. Pero los que son negritos, que también lo llaman zamuritos de curvo, esos son los garrapateros, y esos no tienen nada que ver con ellos. Bueno, entonces usted tiene que ponerse a mirar la naturaleza. Los tucucitos. Tanta canción que hay, tucucito, llévame a cortar las flores, y nunca nadie sabe que. Entonces, no, han visto el verde, pero no ven el gris, no ven el amarillo. Ahorita, hasta colibrí se pueden observar. Sí, aquí. Entonces nosotros tenemos que ver la variedad. Y como decíamos, ahorita están presentes las águilas pescadoras, están los playeros que vienen de Norteamérica a pasar el invierno aquí, están los zamuros, esos que también vienen de allá, que usted los puede ver y dice... Hay zamuros que se trasladan desde el norte para acá. Para acá, porque no es ese zamuro que uno ve por aquí. No. Es otro tipo de... No, nuestras catanejas son diferentes. Los zamuros nuestros son catanejas. Sí. Y los zamuros aquellos... Que hay muchas especies en esa ave, ¿no? De eso tenemos un gran amigo ambientalista. El de los puertos. Lermi Torres. Pero realmente, y ahorita con el alto invierno, el fuerte invierno en la zona norte, en Canadá, en Estados Unidos, pues todas esas aves migran hacia las zonas donde pueden anidar, donde pueden reproducirse, igual que muchas especies de peces también se vienen a las aguas tropicales. Es correcto. Y fíjate que ahorita nosotros empezamos el proceso de los incendios forestales. Ya aparecieron unos incendios forestales. Ya apagaron su primer incendio forestal. Y la educación ambiental nos dice cómo nosotros debemos mantener íntegros para que no exista esos incendios, que no sea culpa de nosotros. Sí, exacto. Y en ese aspecto es muy importante también la educación ambiental, porque uno tiene derecho a hacer turismo ecológico y uno tiene derecho a visitar los parques que nos ofrecen las diferentes ciudades. Entonces, las ciudades que tienen parques
como el Parque Guaraíra Repano, o sea, lo que es el Cerro del Ávila, el parque que es infinito, la cantidad de ecosistemas que existen allí, en ciudades como el Parque Henri Pittier, o sea, hay parques nacionales en todas partes. Y entonces el que haga turismo ecológico, el que vaya a un parque, tiene que cuidar, no llevar envases de vidrio, no dejar desechos de vidrio allí, porque el reflejo de un vidrio sobre una botella puede ocasionar un incendio. Nosotros les decimos siempre eso, el efecto lupa. ¿Vos te acordáis cuando agarrabas la lupa? Bueno, es literal, eso ocurre. Es increíble. Eso ocurre, entonces eso es parte de la educación ambiental. La conducta que debe tener una persona al visitar esos espacios públicos debe ser de respeto a la naturaleza. El llevarse su bolsita plástica para recoger sus desechos y no ensuciar los parques, eso es educación ambiental. O sea, es una cuestión de concienciación, de educación al ciudadano, además de la parte técnica de que estén los árboles plantados. Hay muy buenas iniciativas. De hecho, con orgullo, nuestro club ahijado Maracaibo Verde, a través del quien es asesor en este año del asesor del múltiple de ambiente y del distrito E1, y también es un pasado presidente de ese club, está haciendo una labor extraordinaria de educación ambiental, de plantar árboles, las especies que son endógenas, acorde al bioma propio de la ciudad, ¿verdad? Lo que le corresponde a esas 3 áreas que te habló el presidente Helio. Entonces, eso es una labor que es digna de aplaudir y que todos los demás deberíamos imitarlo. Y vos sabéis que aquí en el Zulia tenemos la Sierra de Perijá, que también se incendia. Gracias a Dios todavía no ha habido incendios forestales que nosotros sepamos. Pero yo le decía a la gente, ¿vos sabéis cuál es el monte más alto de la Sierra de Perijá? Y nadie me contesta, que son las Tectaris, las tetas de la Sierra de Perijá. Allá uno cuando va para la sierra, para los ríos, eso, uno, si está despejado puede verlo a lo lejos. Y ojalá todo el mundo empiece a conocer nuestras cuencas auxiliares. Aquí con relación a las tetas, las unidades que se conocen bastante son las de Margarita. La de Margarita, y nosotros tenemos también tetas aquí en el Zulia. En la Guajira también hay una. Hay unas tetas en la Guajira. Parte de la educación ambiental es conocer también que nosotros tenemos un lago, tenemos 135 ríos, pero aquí en Maracaibo hay otro, que siempre le decimos, que es el río El Manglar, que con el tiempo se llamó Cañada Morillo. Y entonces cuando usted ve que viene la lluvia, entonces la zona de inundación se inunda. Y hemos dicho siempre, hagan viviendas allí como nos enseñaron nuestras culturas propias. Hagan palafitos, usted vive en la zona donde va a inundarse. Entonces, usted allí al lado de terminal, bastante que siempre los ambientalistas y los arquitectos, los ingenieros, ¿te acuerdas que la carretera estaba al ras de la superficie? Entonces, cuando hicieron por fin el puente en forma de arco, ya no se inundó por obstrucción del río El Manglar o Cañada Morillo. Ya que esta parte final, en la recta final del espacio por el día de hoy, yo quiero hablar del agua, porque todas estas cosas en una ciudad donde la gente hace milagros para hacer rendir el agua que llega a cada uno de los hogares, en casas, apartamentos, etcétera. Este es el Disney World de las cisternas. Yo no conozco un territorio donde haya más cisternas per cápita que Maracaibo. Es increíble eso. Pero esa es otra historia, ese es otro cuento. Pero ¿cómo hacemos con el agua? Hacemos en una ciudad como esta, donde evidentemente algunos podrán tener como prioridad algunas cosas, otras no. Dentro de toda esta batalla diaria, el día a día de cada uno de nosotros en su área, ¿cómo hacemos para, desde tu punto de vista, poder dar inicio a esto? O sea, dar un primer paso para que otra gente también llegue a la conclusión que, como lo dice Helio, la educación ambiental es eso, pues la felicidad total, si de aquí y de allá lo comprendemos todos. Mira, como persona, yo creo que mejor te respondo como León. Todos los clubes de leones, una de las campañas globales en el mundo es el ambiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque desde la Organización de las Naciones Unidas se persigue que se confirma lo que Helio ha comentado, de que el ser humano no es dueño del ambiente, sino parte de él.
y que por ende la humanidad, que son las ciudades, las industrias, etcétera, están causando daños irreversibles. Entonces, los clubes de leones tienen como una de las principales causas globales, porque además en el ambiente convergemos los seres humanos y la salud humana está también influenciada por los problemas ambientales. Entonces es algo que va concatenado. ¿Y cómo lo hemos logrado? Porque nosotros tomamos acciones concretas. Determinados proyectos, cada club atiende una comunidad y cada club hay asesores a nivel de Venezuela, de la causa global, hay asesores a nivel de distrito y el presidente del club, dentro del club también hay una coordinación de servicios y hay un comité de ambiente que también tiene su director. Según la estructura de estándar promedio de cada club, nosotros los clubes en nuestras comunidades nos inventamos la manera de educar desde el servicio. Y es lo que se ha venido haciendo en Chinita del Sol desde su fundación hace 10 años. Somos, como quien dice, un club de leones con corte cultural, porque trabajamos los medios, pero somos ambientalistas. Hay muchos ambientalistas en nuestro club y hemos buscado la manera de educar a través de las redes sociales, con programas como este, con la gentileza de Cima Televisión Digital y de estaciones de radio que nos dan la voz y podemos sumar y proyectar y hacer llegar ese mensaje positivo a todo el radio escucha o televidente que escucha los consejos en nuestras redes sociales. O sea, siempre hemos sido impulsores en los medios de lo que es la educación. Y poco a poco eso es como una pequeña gota que cualquier niño, adulto mayor, eso poco a poco va creando conciencia. Pero falta esa parte formal, horizontal, que es la que refería nuestro presidente, de que debería ser una materia para que fuera perfecto. Pero mientras tanto, muchas instituciones nos dedicamos a hacer proyección y trabajo social, educando en forma positiva en pro del ambiente. Elio, tú en tu larga, dilatada, exitosa experiencia que tiene que ver con esto de la educación ambiental, ¿tienes algún ejemplo concreto de alguna comunidad, de algún sector que en su comportamiento y la escasez tan grande que hay de agua aquí donde la prioridad son precisamente nuestros hogares y luego vamos a ver qué hacemos con lo demás? Bueno, nosotros tenemos una historia, ¿no? Allá en el ambulatorio de La Victoria yo fui director y entonces Marisol, siempre con su educación ambiental, con el trabajo social que hacía el club, y entonces nosotros dijimos, aquí hay un sector donde las matas ni se riegan y mira, son las más grandes. Ahí abajo debe haber agua. Okay. Entonces buscamos un experto y ahí había un pozo y se hizo el pozo en el ambulatorio de La Victoria. Nosotros creemos, si nos enseñan que el 95% del agua dulce en el mundo está subterráneo, ¿para qué vas a represar ríos si el 95% del agua está en forma subterránea? Entonces vos veis cuáles son las partes subterráneas donde ha habido aquí agua en Maracaibo. La primera vez a donde está, hablando de San Sebastián, que en estos días fue ahí frente a Santa Bárbara, está una estatua de San Sebastián, una obra escultural, y entonces allí fue el primer pozo que hubo en Maracaibo. Después está el pozo que está por la Clínica Falcón, ese es el segundo pozo que hubo en Maracaibo. Después La Hollada, que es en la Avenida Universidad con Bellavista, y los pozos que habían allí cerca de la Trinidad en Las Tarabas. Avenida Universidad, entre la Avenida Universidad sí, no y sabía, el de las Tarabas, y entonces eso se convirtió prácticamente. Pero el cuento es que cuando Primo de Rivera, que era gobernador del Zulia antes de 1800, entonces le pidió un presupuesto al rey para traerse al río Macomite, que creo que es el río Limón, en una cañada para acá, para Maracaibo, para darle agua a Maracaibo. Porque el río El Manglar, decía en su carta, la pudimos ver, que no le daba suficiente agua. Entonces le aprueban eso, pero vino la independencia y no se hizo nada. Pues el río Macomite hasta cambió de nombre y posteriormente, en los años 60, 70, se trajeron el agua desde Mara, pero no en una cañada, sino en unos tubos, que es Manuelote Tulé. Y luego, entonces nosotros, analizando eso, pues tenemos varias zonas aquí. Desde la desde la Universidad del Zulia, sale detrás del hospital universitario, sale una cañadita que va para
a lo que es el Paraninfo ese que nunca se terminó de construir, que sale a la avenida Guajira, y eso se forma ahí una inundación cada vez que llueve. Bueno, eso es el aula magna. Allí entonces eso es un río, es permanente. Una invitación para una actividad que habrá este próximo 24, sábado 24 de enero, a propósito del Día Mundial de la Educación Ambiental. Sí, cómo no. De verdad que el doctor Helio, por años, ha siempre organizado, al igual que todos los ambientalistas, un encuentro anual para celebrar ese día. En esta oportunidad, los clubes de leones, Maracaibo Ciudad del Sol, Maracaibo Verde y Maracaibo Chinita del Sol están invitando a toda la comunidad a un encuentro, un foro, lo hemos llamado foro, porque con la idea de hacer una programación, un programa digital de un compañero nuestro, un compañero león, que es Nerio García, fue su iniciativa por Ciudad del Sol. Vamos a hacer el encuentro y de verdad que vamos a crear ese espacio donde hay especialistas invitados, el panel de invitados es muy especial. Va a estar el presidente del Club de Leones Maracaibo Verde, la presidenta del Club de Leones Maracaibo Verde, Maracaibo Chinita del Sol, Maracaibo Ciudad del Sol, la presidenta de Natura Azul, la doctora Beatriz Nava. Va a estar Alida Labarca como representando Amigos del Bosque, que es una institución que también es aliada de nuestros clubes de leones, y va a estar el asesor del Distrito Múltiple E Venezuela y el Distrito E1, el ingeniero Julio Ramírez, quien él es el asesor de ambiente por los clubes de leones en el occidente venezolano y a nivel nacional. De verdad que, y van a estar como comunicadores invitados el licenciado Nerio García de Econoticias y de Mirador Informativo, y quien tenemos aquí encima, el compañero León Wenceslao Moreno Jr. en representación de los comunicadores, porque de verdad que esperamos 24, 9 de la mañana en la vereda del lago, justo al lado de la estación del tranvía. Les invitamos a todos para que pasen por allí y nos acompañen, porque la educación ambiental es un proceso donde todos en la comunidad tenemos que estar. Y muy importante, y agradecemos siempre el apoyo que todos los medios de comunicación, entre ellos CIMA, dan a la proyección de estos espacios, abrirnos la voz para poder ser una voz por tantos que queremos que Maracaibo tenga una buena ciudad con educación ambiental a todo nivel. Bien, muchísimas gracias a Marisol Santos, al doctor Helio, como dice Marisol, doctor Helio, muchísimas gracias por su visita, a Helio Ríos, que nos ha acompañado en el día de hoy. Gracias a Richard Prato en la parte de técnica, al productor de todo esto, Guillermo Torres, o le dicen los amigos Guillermo Tower. Así que muchísimas gracias a ellos, porque siempre tratamos los lunes, miércoles y viernes en este espacio de 2 a 3, tener oportunidad de comentar muchísimas cosas al respecto de la ciudad, de las distintas áreas que cada invitado maneja. En fin, el próximo viernes los esperamos a ustedes a partir de las 2 de la tarde con un nuevo espacio de todo un poco a través de CIMA Televisión Digital. Tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches.